¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Salcedo, esto es Citas Ciegas y continuamos acá. Citas Ciegas se ha venido para la feria y tenemos pues ahora a uno de los grandes escritores de la literatura peruana, ¿no? A uno de los escritores que ya ha entrado al canon de la literatura peruana, y es un honor para Citas Ciegas tener en nuestro programa al gran escritor Miguel Gutiérrez, a quien yo quiero y admiro mucho porque también él publicó en nuestra editorial hace ya unos años una de sus novelas más extrañas tal vez, que se llama Poderes Secretos. Y Miguel Gutiérrez viene a Huancayo para recibir un homenaje, pero no solamente para recibir un homenaje, sino también para hablarnos de su última novela, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco con Miguel sobre todo eso. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Un gusto verlo después de tanto tiempo. Después de cerca de 5 años, vuelvo a Huancayo, una tierra, una ciudad, una región, una tierra que quiero mucho, porque por aquí trabajé en el Valle de Mantaro, trabajé cuando era muy joven, hace muchos años, casi parece en otra vida, ¿no? En el pueblo de Moquillauyo. Así que para mí Huancayo y toda esta zona del Mantaro me es muy cercana para mí, es una zona muy cercana y muy querida. Así que estoy nuevamente muy contento acá en Huancayo, después creo de 4 o 5 años, ¿no? Sí, aproximadamente 4 o 5 años. Y bueno, Miguel Gutiérrez es uno de los grandes novelistas de nuestra literatura peruana, tiene novelas espectaculares. Hay una novela que se llama La violencia del tiempo, ¿no? Que es una novela épica que para muchos es considerada la mejor novela de la década del 90, ¿no? Entonces, también ha publicado, tiene novelas como por ejemplo El mundo sin Xochitl, tiene la última de sus novelas, Una pasión latina, Confesiones de Tamara Fiola. En fin, Miguel Gutiérrez es esencialmente un gran novelista. Entonces, don Miguel, háblenos un poco de cómo ve su obra, ¿no? Hasta acá, hasta ahora, ¿no? Usted viene a recibir un homenaje. Bueno, yo cultivo 2 géneros, la novela y el ensayo, pero fundamentalmente me considero un novelista, y el ensayo es un género que cultivo para reflexionar sobre la novela. Justamente uno de mis libros de ensayo se llama Celebración de la novela. Claro. En cuanto a novelas, he escrito 10 novelas, ¿no? 10 libros publicados, y la última que he terminado de escribir justamente en estos días, que se va a llamar Kimber, que se llama Kimber con K, no como el personaje conocido, sino con K, Y, Claro. Kimber. Y es una novela que la verdad me ha llevado algunos años escribir. ¿Cuántos años le ha llevado a Miguel a escribir Kimber? Bueno, claro, yo tendría que hacer la salvedad que no lo he escrito de manera continuada. Consecutiva, Sí, sino con... con interrupciones, porque el libro significaba para mí un desafío por su temática. Entonces, un poco que a veces yo le huía a ese libro. Entonces iba a escribir la novela, comenzaba la novela, pero se me ocurría otra y escribía la otra, y esa se fue posterior. Así han pasado 12 años. 12 años, yo recuerdo mucho que cuando estábamos precisamente trabajando con Poderes Secretos, nos comentó un poquito acerca del argumento de Kimber. Sí. ¿Ha cambiado el argumento? No es el mismo. Es la historia de un individuo ex militante de un partido comunista, que en un determinado momento de su vida, siendo un joven, renuncia no solamente al partido, sino a toda militancia partidaria. ¿Ya? Se hace antropólogo. Ajá. Va a trabajar con los grupos nativos de las diferentes etnias durante más de 20 años, un poco porque ya no quiere saber nada con la historia, ¿no? Con la historia contemporánea. Con la historia contemporánea, con la vida política. Con la vida política, un poco que porque él ya ha roto o ha marcado una distancia. Ya. Y cree que la historia no lo va a alcanzar. Y de repente cuando tiene... Claro, por eso. Y además su tema es las etnias en vías de extinción.
extinguidas o vías de extinción, y de las etnias no contactadas, de Madre de Dios, del Purús, de Aguaitía también hay algunos, etcétera. Entonces, hace una labor discreta, más bien anónima, pero tiene que ser una investigación por la zona del Guayaga y es apresado por un grupo subversivo. Este grupo subversivo lo retiene 3 días, finalmente lo dejan partir y le dicen que no vuelva. Cuando surca el Guayaga, una patrulla del ejército lo detiene, lo llevan a Yurimaguas, está ahí interrogado durante 7 días, después lo dejan libre. Bien. Pero cuando llega a Lima, porque él de vez en cuando pasa por Lima, se entera por los periódicos que ha habido un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, de la policía, contra un campamento subversivo en la selva. Y lo han aniquilado. Mueren todos, incluso hay algunos nativos que trabajan con los subversivos. Y él llega a la conclusión que ese grupo que han aniquilado es el que él ha estado ahí. ¿Él estaba entonces en un grupo subversivo? No. Un grupo subversivo. Él está haciendo sus investigaciones. Ya. Y este grupo subversivo se mete a ese territorio, lo apresan, conversan, lo detienen, lo interrogan. ¿Lo dejan escapar? Lo dejan. ¿Lo dejan ir? Ya. Pero al tomar el Guayaga, lo toma preso el ejército. Lo dejan suelto y después, cuando sale a Lima, se da cuenta que había un operativo y han aniquilado a ese. Tiempo después vienen anónimos del grupo subversivo, sentenciándolo a morir por haber delatado, supuestamente. Por desleal. No por desleal, porque él no es del grupo. No, claro, pero digamos que eso es lo que entendía. Claro. Por haber revelado, por haber delatado. ¿Y eso fue lo que hizo entonces? No hizo, por supuesto que no. Entonces, finalmente, coincide que esto también coincide con que un grupo paramilitar, el grupo Rodrigo Franco, también por esa época comienza a perseguirlo, porque lo han descubierto que después de muchos años, el paradero, que es porque cuando Quimper era miembro de la Juventud Comunista, en un mitin, en un enfrentamiento, dio muerte a un cuadro aprista. Así que los apristas buscan también para matarlo, y especialmente el grupo Rodrigo Franco. 2 fuerzas quieren matar. A eso se agrega una tercera fuerza, su mujer. ¿Su mujer también lo quiere matar? Lo quiere matar, quiere asesinarlo, quiere matarlo, quiere aniquilarlo, porque lo odia, abandonó el hogar, abandonó a los hijos, etc. Entonces la historia es esta, la historia de un hombre que quiere escapar de su tiempo, pero al final es alcanzado por su tiempo, y lo buscan tres fuerzas, y va a ir solucionado punto por punto, grupo por grupo. Él tiene que demostrar ante este grupo subversivo que él no fue el delator. Tiene que demostrar a la policía. Tiene que también enfrentarse al grupo Rodrigo Franco. Y tal vez lo que es más difícil enfrentarse a su esposa. Y su esposa, que además la esposa y el hijo a quien Quimper abandonó. O sea, es un hombre que está fregado, acosado, pero que le permite hacer al mismo tiempo un recuento general de toda su vida. De toda su vida. Es una novela, entonces, esa es la primicia que tenemos acá en Citas Ciegas, la nueva novela de el gran Miguel Gutiérrez. Y eso sería el segundo tomo de una trilogía. Que empieza con Confesiones de Tamara Fior. Confesiones de Tamara Fior, donde
Kimper es un personaje secundario. Aparece en... Claro. exactamente. Por ahí se le menciona. Por ahí se le menciona. Voy a releer la novela. Él incluso llegó a militar con Tamara Fiol. Ajá. Con Tamara Fiol, con Raúl Arancibia, etcétera. Claro, ¿no? Ese personaje tan complejo de complejidad. Y ahora don Miguel nos está contando que es un tip, ¿no? Acá para citas ciegas, una primicia. Ayer terminó el primer capítulo. Ayer terminó el capítulo 30. El último capítulo, ¿no? El último capítulo, y lo único que tengo que reescribir, porque voy a reescribir un epílogo breve de unas 5 páginas. Y ahí la novela está lista. Termino. Son más o menos, me han salido 530 páginas, carías, ¿no? 530 páginas, es una novela ambiciosa entonces, una novela... Es una novela que ha ido creciendo por necesidad interior, porque no solamente es el estudio integral de un personaje, ¿no? Totalmente, en lo privado, en lo público, en lo ideológico y en lo erótico o en lo íntimo. Es también como Kimper es producto de su tiempo, o sea, también le toma el pulso a su tiempo. Por supuesto, al mismo tiempo es una indagación sobre la izquierda peruana en general, como ya se dijo algo en Confesiones de Tamara Fiol, que según las críticas era una novela que casi, digamos que pasaba 100 años, ¿no? Desde el anarquismo, la de Manuel González Prada, es una novela que va, pero casi es un repaso de la historia política del Perú. De la izquierda peruana en general. Kimper también es eso. Es otra parte, es una profundización. Es una profundización de este tema y de la época de la época de la guerra interna de los años 80. Si tú te acuerdas, en Tamara Fiol viene un periodista de guerra a indagar sobre las mujeres subversivas, las mujeres de sendero. De las mujeres de sendero. Entonces la visión entonces que da este periodista, este corresponsal de guerra, es una visión europea, externa, norteamericana y externa de la subversión y de estas mujeres. Acá en Kimper se acerca más la visión, porque Kimper en primer lugar fue un militante y además porque tiene que relacionarse con los grupos subversivos, entre otras cosas para demostrar que él no fue el delator. Técnicamente hablando, Miguel, ¿la novela es también ambiciosa o es una novela que es una forma que ensayado por primera vez. Todo está escrito en tiempo presente. Porque tú eres un experimentador. Sí. En tiempo presente y en base donde el recurso principal es el diálogo. Son diálogos entonces. Sí, no, pero con lo narrativo y donde prima tal vez lo que podríamos llamar el relato escénico. El relato escénico, ¿no? O sea, el relato así, digamos, esa narrativa. Donde, la imagen, ¿no? La imagen y la palabra, el diálogo es importante. Ahora, uno de los problemas que yo tenía de esta novela es que escribir sobre el mundo de la subversión no es fácil. No quiero. Pero tienes experiencia, digamos, en el tema de. Sí, pero no, en la tradición de la literatura peruana, de la literatura incluso europea, norteamericana, latinoamericana. Porque siempre cuando se habla de estos grupos políticos, siempre se tiende o a la apología o a la estigmatización. ¿No es cierto? Entonces, pero acá por primera vez es lo que intento, tratar de analizar la pasión política como una pasión fundamental del ser humano,
tan fuerte o Como casi tan cualquier fuerte otra, ¿no? como la pasión erótica, por ejemplo, ¿no? el amor, ¿no? Claro, el amor, ¿no? Entonces, es una novela en la que también experimentas con el lenguaje, experimentas con el diálogo. Básicamente con el diálogo. Es una novela narrada en tiempo presente. En tierra presente. Tiene grandes saltos de tiempo, es una novela más sí, pero digamos el relato es relato en tercera persona, pero muy cerca de Quimper, de la mirada de Quimper. Cuando Quimper no mira, no hay relato. Ah, muy bien. O sea, No. es una mirada a partir de Quimper. A partir de Quimper. Muy bien. Entonces, también me gustaría que conversemos un poquito acerca de, no sé, cómo ves la nueva narrativa, la nueva literatura en el Perú. ¿Has leído a Gamboa? Claro, mira, justamente el libro de ensayos que se llama Hacia una novela, hacia una narrativa sin futuro, Tengo que comprarlo definitivamente. Está que acá. justamente es una visión de la narrativa última peruana. ¿Desde qué autores contemplas? De los nacidos entre el 70 o 68 hasta el 85. Me lo voy a comprar para que me lo... Hay, claro, procurar dar una visión de panorámica de la y narrativa. claro, analizando algunos textos. ¿Qué autores has escogido? ¿Por qué los has escogido? Hay, Básicamente por preferencias personales. Yo en general sigo con interés la narrativa, la literatura peruana, en especial la narrativa. También me gusta la poesía, Como narrador, pero especialmente la narrativa, para ver qué están haciendo los jóvenes. Y con esta generación, esta última generación, me he hecho muy buenos amigos. Pues, menciónanos unos nombres, por ejemplo, Miguel. Por ejemplo, Diego Treyes, Con Bioy, ¿no es cierto? Bioy, por ejemplo, Daniel Alarcón, el chico que está presentando en este momento, Juan Manuel Chávez. Juan Manuel Chávez, Claro. en fin, Mucha influencia tuya tiene este muchacho Julio Durán, y también Martín Roldán, el que tiene Generación Cochebomba, Generación Cochebomba, y un libro de cuentos muy interesante que se llama El amor el amor es para valientes. El amor no es para cobardes. El amor no es para cobardes. Sí. Don Miguel, ¿y qué hace acá? O sea, toma el autor, analiza su obra, analiza una obra en específico, en primer lugar, claro, es la visión de un narrador, un viejo narrador, que lee a los jóvenes y hace un recuento de cómo cuando llegué a Lima, la narrativa peruana se reducía a un máximo 10 libros, de los cuales la mayoría tenían solamente un valor histórico. Yo creo que ya no serían un estímulo para las nuevas narrativas. Yo creo que mucho ha tenido que ver el tema del boom de las nuevas editoriales que han permitido precisamente que justamente eso es lo que digo. ¿no es Entonces ha ido creciendo, claro, ¿no? Desde la época de la generación 5 han ido aumentando, y con los muchos concursos de cuentos que han habido, ¿no? Y con el surgimiento de nuevas editoriales, cada vez escriben más. Por ejemplo, yo para escribir este libro he leído más o menos entre hombres y mujeres a unos 60 autores. Y ahí has seleccionado, digamos, he mencionado, he hecho por supuesto una lista que no es aproximativa nada más. Claro, una antología siempre va a ser polémica. Porque tampoco no es una historia, ¿no? Claro. ¿No? He abordado, por ejemplo, qué caracteriza a esta nueva narrativa. A esta nueva narrativa. Jeremías Y he tomado los textos de los propios escritores, como Diego Treyes, este muchacho Juan Manuel Chávez, Rocangliolo, Ruiz Ortega. Leí, por ejemplo, una de las cosas interesantísimas es la importancia del rock dentro de la literatura para los nuevos narradores y los nuevos poetas. Entonces sigo la trayectoria del rock, cómo entra el rock en la narrativa peruana y en la poesía. Como, por ejemplo, el libro de Reynoso
¿Cuál de ellos? En la segunda edición, Scorza le hizo cambiar el título que se llamaba Live and Rock, porque en los años 60 se estuvo, a propósito de los Beatles, comenzó el rock, vino el boom del rock. Ajá. Pero, como cuento ahí, en el libro de Reynoso, en el libro de Vargas Llosa, en el libro de ¿cómo se llama?, de Bryce, incluso en mis primeros libros, lo que bailan los muchachos son boleros, son guarachas, ¿no? En cambio, Mambos. Y mambos. Pero a partir de los años 70, el rock es una presencia más hasta llegar a esta generación, en que incluso algunos tienen sus propias bandas, son cantantes. Por ejemplo, hay un libro de un escritor que también tiene una novela es mi amigo, que se llama Nuestros años salvajes, de Carlos Torres Rotondo, que tiene dos libros muy interesantes. Demolición, creo que se llama, que es un estudio sobre el rock en el Perú de los años 60 y 70, y el show debe continuar, o se acabó el show, que es sobre el rock subterráneo, sobre el mundo del subterráneo. Interesante. Todo eso me permitió, digamos, acercarme un poco al espíritu de estos jóvenes y ver además la diferencia que hay entre el mundo juvenil actual y el mundo juvenil de mi época, ¿no? Por los autores que ha mencionado, no son autores muy mediáticos de repente, sino son autores... No todos, algunos... ¿Está Jeremías Gamboa en la antología? Claro, pero no tenemos que hablar de ese amigo, claro, que mucha gente habla de él, ¿no? Claro. ¿No? Así que sí lo he leído, por supuesto. Claro. Sí lo he leído. Entonces es una obra que rescata, digamos, la nueva esencia, ¿no?, de la narrativa, de la nueva narrativa en el Perú. Y un dato muy interesante es, por ejemplo, la gran cantidad de narradoras. Y buenas narradoras. Yo me acuerdo que leí una antología de nuevas narradoras peruanas donde está Katia Dao y Susana Mortelius, Alicia Bisso, me parece. Sí. ¿Qué narradoras le han impresionado? Esa misma, una chica cusqueña, Karina Pacheco. Karina Pacheco. Una muy buena novelista. Hay una narradora que es Yuri de Trasení. Claro, tiene un libro de cuentos Maldita Sea, me parece. Muy buen libro también. Muy buen libro. Hay cosas interesantes. Ahora, hay varias características, ¿no? Pero de todas ellas, digamos, ¿cuál cree que está de alguna manera o puede ser la nueva narradora en el Perú? ¿No? Porque después de Katia Dao y de repente el Perú no ha tenido una narradora de... Ahora es interesante compararla con eso es una segunda promoción de narradoras mujeres y de poetas mujeres. La primera es la narrativa de Mariela Sala, y la más joven de ese grupo era Pilar Dugui, que recientemente falleció y tenía un gran talento. A mí me dio mucha pena su muerte porque su obra quedó inconclusa, ¿no? Recién estaba despegando. Sí, lo que había publicado era... Yo pienso que estas chicas, no quiero dar nombres, no quiero hacerme el profeta, pero en conjunto escriben muy bien. Es que lo que pasa con estos nuevos narradores, que tienen detrás de ellos ya una gran tradición narrativa peruana y latinoamericana, aparte de la narrativa occidental, ¿no? Claro. En cambio, cuando nosotros empezamos, los libros se reducían, los norteamericanos de repente. Hablando de los peruanos, eran 4 o 5 libros, ¿no? Tal vez el único libro, digamos, experimental era la Casa de Cartón de Martín Adán, que se había publicado en cambio, 20, por ejemplo, un libro que yo admiraba muchísimo, es que admiro mucho ese autor también, tengo mucho respeto, El Mundo Santiaguero. Era un mundo épico, una gran novela, pero que ya no te resultaba estimulante para un joven desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría no pudo superar, a pesar que lo intentó, del todo, por lo menos del todo, el regionalismo y la estética regionalista. Pero esa novela, El Mundo de Sancho y Ajeno, ¿no es cierto? Sí. La consideran la primera gran novela del Perú, ¿no? Al margen de eso. Al margen de eso. Claro. Lo que pasa, lo que yo te digo, que en los años 50, 60,
ya no se podía escribir como Ciro Alegría. A eso me refiero. Claro, claro. Pero naturalmente es un clásico. Es un clásico. Claro, por supuesto. Entonces, es de las grandes novelas peruanas. Entonces, don Miguel, Miguel Gutiérrez, tienes esa novela que se está entonces acá vendiendo en la feria. ¿Cómo se llama? Dinos el título para que los amigos que nos escuchan pues pueden ir a comprarla, ¿no? ¿Cuál? La novela esta que salió con la Universidad Ricardo Palma. No, la novela es un libro de ensayos. Libro de ensayos. Se llama Hacia una narrativa sin fronteras y otros textos. Porque añado 5 textos más que son prólogos que hice a poetas, historiadores y narradores. De tal manera que el libro, desde otra perspectiva, es un pequeño muestrario de mi obra ensayística. Tu obra ensayística, pero también nos da una suerte de visión general acerca de la nueva narrativa. Claro. Entonces... No, por eso en primer lugar, la parte más amplia es un estudio sobre los narradores últimos, ¿no? Claro, y luego añado 5 textos más escritos en diferentes épocas. Entonces, sobre poesía, sobre narrativa y sobre historia. Con este nuevo libro, entonces, don Miguel Gutiérrez también nos habla acerca de su vena ensayística, ¿no? Que también es otra gran beta de su obra literaria. Entonces, agradeciéndole como siempre a don Miguel su disposición, ¿no es cierto?, su cariño para Huancayo. Y nada, invitándolo para que venga siempre, ¿no? Nosotros esperamos no perder el contacto ahora sí, que vamos a estar siempre comunicándonos. Yo me alegro mucho de que usted esté bien y que siga así, que siga publicando, siga escribiendo. Gracias, muchas gracias. Mando un saludo a todos los jóvenes estudiantes, especialmente los jóvenes estudiantes de literatura y en general a los jóvenes que les gusta la lectura. Creo que deben leer porque aparte de que significa conocimiento, aprendizaje de muchas cosas, la lectura es un acto muy divertido, un gran entretenimiento, también eso. Entonces se debe leer, no solamente por el saber que nos transmite, sino porque también es una manera de estimular nuestra imaginación y de sentirnos menos aburridos frente a la existencia humana, que generalmente es aburrida. Y la literatura pues nos permite hacer esos viajes inimaginables, ¿no es cierto?, por todas las novelas. Entonces, acá en Citas Ciegas recomendamos casi todos los libros de Miguel Gutiérrez. No dejen de leer, por ejemplo, La violencia del tiempo, que es una gran novela, Confesiones de Tamara Fiol, Una pasión latina, en fin, ¿no? Miguel tiene El viejo saurio se retira, que es su primera novela. Sí. Entonces, chicos, hemos tenido y disfruten a Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, la verdad que es uno de los grandes narradores. Es un honor, no me voy a cansar de repetir, tenerlo a usted en nuestro programa, nuestro humilde programa de literatura. Y nada, pues estamos con uno de los grandes de la literatura peruana y pues fue un gustazo tenerlo acá en Citas Ciegas, don Miguel. Nada, algo final que nos quiera decir, que nos quiera compartir con los radioescuchas. Si les escuchan, porque sale por internet. Quiero nuevamente mandar un gran saludo para todo el pueblo huancaíno, para todos los pobladores de esta magnífica región que quiero tanto, que está muy ligada a mi juventud, toda la zona del Mantaro, un paisaje que me es muy familiar y muy querido. A todos un gran saludo. Don Miguel, entonces, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá podamos seguir comunicándonos. Claro, sí, por supuesto. De repente, si no podemos comunicarnos así personalmente por el teléfono, de repente para poder seguir conversando. Cuando salga Kimper, te podemos entrevistar también. Espero que salga en noviembre, ¿no? Ojalá salga en noviembre y ojalá pues podamos leerla, podamos tenerla, ya que en Citas Ciegas también cuando salga la novela. Entonces, don Miguel, muchas gracias por la entrevista. Esto fue Citas Ciegas, chicos. Nos vemos.